América Latina en una nueva encrucijada. Sabemos desde hace años del soft power de China, también de Rusia. Ahora también las autocracias de Medio Oriente empiezan a influir más fuertemente en medio de ese conflicto regional de Medio Oriente que se agrava en el enfrentamiento entre Israel e Irán, como último episodio hace una semana, a partir del atentado, el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre pasado a Israel. Bueno, la gran pregunta es si crece el riesgo de esa presencia de Irán en América Latina, qué significa esa presencia, pero no solamente esa presencia. Y la pregunta además viene a cuento de la política exterior del gobierno del presidente Javier Milei, que ha afinado y subrayado y acrecentado sus lazos con Israel. ¿Hay más riesgos con eso? A partir de ese hecho, bueno, de eso vamos a hablar hoy, vamos a analizar hoy, de la mano de uno de los especialistas más destacados de la Argentina. Hay otros especialistas globales, dicen que es la voz de mayor precisión en el tema de Medio Oriente en la Argentina. Me refiero al especialista en Relaciones Internacionales, Paulo Botta. Muchísimas gracias, Paulo, por estar hoy en la repregunta. Por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, Paulo es, como decía, un especialista en esa región, es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Argentina. Además, tiene estudios en el Arabic Language Center en El Cairo, en Egipto. Dirige en la Universidad Católica el programa de Oriente Medio Contemporáneo y en áreas de estudio y de formación de nivel universitario, especialización de las Fuerzas Aéreas y de la Marina Argentina, tiene puestos de relevancia tanto como investigadora en el Centro de Estudios Estratégicos de la Fuerza Aérea Argentina o como investigadora en el Centro de Investigación Naval y Estudios Estratégicos de la Marina Argentina. Es decir, que es un especialista que conoce el conflicto de Medio Oriente, la relación que tiene el Medio Oriente con América Latina y el desafío del instrumento militar, como llaman los especialistas en la Argentina y en América Latina. Primera cuestión, Paulo, para darle un marco a esta entrevista. Hemos estado hablando en la última década de ese creciente soft power de China a partir de su estrategia de la ruta del cinturón y de la ruta de la seda y del cinturón que llega con inversiones y comercio a América Latina. Desde la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, se instaló el tema de la influencia rusa, por ejemplo, en medios de comunicación en América Latina y la voluntad de construir una narrativa a favor de Rusia en esta región. La mayor presencia de Irán en distintos regímenes de democracia muy baja o directamente autocracias latinoamericanas, o el desembarco de Qatar con intereses comerciales o de Arabia Saudita con intereses comerciales en América Latina, habla de un soft power y no tan soft, de mayor crecimiento, de una acentuación de esa idea de una geopolítica marcada por estos conflictos en América Latina. Yo en el caso de Irán, de manera particular, diría que hace casi más de 20 años que han tomado la decisión de fortalecer su presencia en nuestra región. El primer elemento que hizo que se acercara ya durante la presidencia de Jatami a nuestra región fue el hecho de que había países de nuestra región que formaban parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ese, digamos, fue el puntapié. Otra organización de la cual también Irán participa y que fue el primer vínculo a partir de, digamos, estrictamente no bilateral que utilizó para acercarse a nuestra región es el movimiento de los países no alineados. A partir de esos dos elementos, movimiento de países no alineados y Organización de Países Exportadores de Petróleo, se sentaron las bases para acercarse a algunos países de la región. El principal país de la región con el cual Irán comenzó a acercarse en los primeros años del siglo XXI fue la República Bolivariana de Venezuela. Un país que cuando uno comienza a ver realmente tiene muy poco que ver con un sistema teocrático como el iraní, pero que en realidad lo que yo diría es que los atraía, lo que los unía era un profundo antiamericanismo, ¿no? anti-Estados Unidos, más allá de cualquier otro tipo de consideraciones. Y además, para estar presente en América Latina, para Irán le sirvió
en otros dos sentidos. El primero era a nivel de política doméstica, ¿no? Demostrar que a medida que comenzaba un aislamiento de Irán en el sistema internacional, sobre todo a partir del año 2005, 2006, cuando comenzaron las primeras sanciones por su programa nuclear, le servía para demostrar que, bueno, había vínculos en otras partes del mundo y que no todas eran puertas que se estaban cerrando. Y en un segundo aspecto a considerar es que Irán también conceptualizaba en cierta manera la región de América Latina como una especie de lugar, un patio trasero de Estados Unidos, y que por lo tanto tenía un componente distinto, ¿no? Estar presente en América Latina era estar presente en una región que históricamente se había visto mucho más vinculada a Estados Unidos. Entonces, OPEP, Movimiento de Países No Alineados, vender que tenían amigos en el sistema internacional y estar en un lugar que históricamente había sido más cercano a Estados Unidos fueron, digamos, los incentivos que llevaron a Irán a acercarse a nuestra región. Y a partir de ahí, diversos tipos de vínculos en términos comerciales, diplomático-políticos, en aspectos de seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, hemos sabido del vínculo ese tan estrecho entre Venezuela e Irán, que se asentó también con la pandemia, la provisión de petróleo en algunos casos, en algunos momentos. La diferencia de calidad en este recorrido de 20 años pasa por ejemplo, la intersección entre los intereses de Irán como Estado y sus proxies, esto de lo que se habla ahora muchísimo, las organizaciones terroristas que están actuando en América Latina. Eso es una diferencia de calidad que no se venía dando, que no se dio históricamente y que se está dando, bueno, por ejemplo, desde el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel en la Argentina. En realidad, la presencia de estos grupos terroristas, como el caso más conocido como Hezbollah, el grupo libanés, es incluso anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque se han favorecido, pensemos en la participación que de acuerdo a la justicia argentina ha tenido ese grupo, tanto en los atentados de la Embajada de Israel como de la AMIA, ya estamos hablando de los años 90 del siglo pasado. Digamos, este grupo particularmente, muy vinculado a Irán en Líbano, se ha visto beneficiado sobre todo de, vamos a decirlo, algunos niveles de poca institucionalidad en algunos lugares de nuestra región, ¿sí? Aprovechando una escasa presencia del Estado, aprovechando algunos nichos poco controlados, pues han llegado y han comenzado a utilizar esos ámbitos desde contrabando a documentación falsificada, a incluso planificación, como también ha sostenido la justicia argentina, de atentados de tipo terrorista. Ahora, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló la presencia de Hezbollah en el norte de Chile y generó un conflicto diplomático porque Chile pide pruebas de eso. Después hay alertas por el pacto que está haciendo Bolivia, una especie de memorándum de entendimiento entre Bolivia e Irán para la provisión, entre otras cosas, de drones, cohetes, tecnología de ciberseguridad. Ese salto a temas puntualmente militares e instrumento militar es preocupante y marca una diferencia en el presente. ¿Es un elemento diferencial o cuál sería el elemento diferencial de la relación de América Latina con Irán hoy? Yo diría que el primer elemento es que en los primeros años del siglo XXI Venezuela era la puerta de entrada. Y Venezuela, a través de, en esos momentos, con Hugo Chávez al frente del gobierno venezolano, sirvió de puerta de entrada hacia otros países bolivarianos. Nicaragua, Ecuador, Bolivia. Luego, precisamente, pues se ha difuminado, ¿no? Entonces ya no es solamente un Estado que es la puerta de ingreso, sino que se han generado vínculos con todos esos estados. Pero no hay un salto, no hay un avance más allá de los países bolivarianos ahora. Con el resto de los otros países de nuestra región, generalmente se ha establecido una diferenciación. Por un lado, puede haber vínculos de tipo comercial, pero también el resto de los países han sido muy cuidadosos o han tenido mucho cuidado a la hora de establecer vínculos profundos en el ámbito político, ¿no? Puede haber vínculos comerciales, pero generalmente los vínculos políticos son mucho más limitados. En el caso de los países bolivarianos, lo que se da es al revés.
hay profundos vínculos desde el punto de vista político y generalmente por la propia estructura productiva que tienen esos países, tienen muy pocos vínculos desde el punto de vista comercial. Entonces, obviamente que la relación de Irán con los países a los cuales mencionaba se ha profundizado en estos aspectos. Y por otra parte, cada vez se amplía a mayor cantidad de ámbitos, ¿no? Desde lo financiero hasta lo turístico, a exención de visados, ámbito de defensa, ámbito de seguridad, etcétera, etcétera. Y eso es obviamente lo que desde algunos países lo señalan como algo muy preocupante. En el caso de los acuerdos que están llevando adelante en Bolivia, con tu mirada de experto de la geopolítica atravesada por el tema del instrumento militar y la condición en la que están las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de Argentina y los servicios de inteligencia, ¿te resulta un dato preocupante? Como en principio parece sorprendente, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de un país como Irán de tener de profundizar los vínculos en materia de defensa en el corazón de América del Sur? Digamos, hay muy pocas, digamos, explicaciones que podamos echar rápidamente como justificativos, ¿no? Ese es el primer dato. También es cierto que y hay que señalarlo, es que la experiencia de los vínculos entre Irán y Venezuela han mostrado en los últimos 20 años que hay mucho de retórica. Esto es, se firman muchos acuerdos, hay visitas de alto nivel, pero después cuando se ve las cosas que se van concretando, pues nunca se van concretando muchas, ¿no? ¿Por qué? Y básicamente, en primer lugar, porque obviamente que no hay muchos recursos de un lado y del otro como para llevar adelante todos esos proyectos faraónicos y grandilocuentes. Por otra parte, porque las agendas son muy diferentes, solamente, como les diría, hay puntos que los unen, que tienen que ver más bien con oposición a Estados Unidos o oposición al Estado de Israel, pero luego hay muy poco contenido estrictamente bilateral. Y entonces, como yo diría, para responder tu pregunta, en primero, digamos, hay muy poca justificación, ¿no? Y en segundo lugar, también hay mucho de retórica. Ahora, si esa relación entre estados, Irán con estados de América Latina del eje bolivariano, es algo sobre todo retórico, la siguiente pregunta es, ¿puede estar siendo la excusa institucional para que detrás de eso ingresen a personas iraníes que tengan algún tipo de relación con Hezbollah? Otra denuncia de la ministra de Seguridad Bullrich es que ingresaron en los últimos meses a Bolivia unas 700 iraníes y el temor desde el gobierno argentino es que estén obteniendo pasaporte boliviano que les permitiría ingresar a la Argentina, por ejemplo. Entonces, la excusa retórica puede estar encubriendo el ingreso de ese proxy de Hezbollah a la región. De acuerdo a los organismos de seguridad e inteligencia, no solamente de la República Argentina, sino también de otros estados, eso más que un temor es una realidad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros con las fuentes abiertas a nivel académico poco podemos decir al respecto, ¿no? Pero sí, obviamente que le hacemos caso a lo que señalan los funcionarios, sería una realidad. Y en este sentido, hay una realidad que genera una preocupación porque hay un riesgo, una amenaza que podría concretarse. Hay que tener en cuenta, digamos, que eso tal vez podría ser, cuando uno comienza a analizar, la justificación, ¿no? ¿Por qué hay tanto interés en vincularse en una región tan lejana, con la que hay pocos elementos estrictamente bilaterales que podrían justificar esa relación, etcétera, etcétera? Ahora, Paulo, ¿cuál es el interés de Irán de abrirle la puerta a Hezbollah y que actúe en América Latina? Durante el gobierno de Menem, con los 2 atentados, uno de los análisis que se hacía era que en la medida en que Menem se había acercado a Estados Unidos y participaba de algunas acciones de Naciones Unidas con apoyo del instrumento militar, aunque sean en acciones de paz, había sido como una especie de represalia. En esa lógica funciona el concepto de proxy, pero de otra manera. América Latina, países como Argentina, son un modo de castigar indirectamente a Israel y a Estados Unidos? Irán ha conceptualizado lo que ellos mismos denominan el eje de la resistencia, esto es la vinculación con grupos subnacionales en distintas partes de Medio Oriente, ¿no? Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, la Fuerza de Movilización Popular en Irak. Es un grupo variopinto, cada uno tiene su propia agenda, pero muchos elementos comunes
los elementos anti-israelíes y anti-norteamericanos. Entonces, Irán en los últimos, yo diría, casi 20, 25 años, en el caso de Hezbollah mucho más, a inicio de los años 80, en plena guerra civil libanesa, es cuando Irán va a dar el paso, digamos, de fomentar este grupo chiita en Líbano. Irán, decía, ha utilizado a estos grupos. Ahora bien, una de las cosas que estamos viendo en la actualidad es que tal vez no la relación entre Irán y estos grupos está mutando. ¿Por qué? Porque ya no podemos decir tal vez que se trate pura y exclusivamente de instrumentos, ¿no? De proxies, ¿sí? de grupos que actúan por adscripción. Lo que estamos comenzando a ver es que muchos de estos grupos comienzan a ser más bien como socios, esto es, generan su propia agenda, sus propias prioridades, otras fuentes de financiación, entre las cuales, por ejemplo, las investigaciones que se han realizado en nuestra región hacen mucho énfasis, ¿no? Porque Hezbollah, entre otras cosas, ha utilizado el narcotráfico, el contrabando para financiarse en algunos lugares, digamos, no tan claros, lamentablemente existentes en la región de América Latina. Por lo tanto, yo diría que es aún mucho más complejo. No solamente son peones, o como lo fueron tal vez en el pasado, al inicio de estos procesos, cuando estos grupos se conformaron, sino que ahora también estos grupos tienen lógicas propias, intereses propios, y que entonces ya no solamente hay que considerar un actor y sus grupos, sino hay que considerarlos a todos. Y de eso también muestra la evolución de la situación, que es mucho más compleja en términos de seguridad, porque hay que atender los intereses de varios, no solamente de un actor. Claro, si Hezbollah funcionaría autónomamente y eventualmente generaría alianzas con Irán en este nuevo contexto. En realidad lo que vemos por lo menos en Líbano es que hay una gran coordinación, hay política, hay una dependencia en términos logísticos, en términos militares, en términos financieros, pero también hay otros temas que son específicos de Hezbollah. No sabemos si cuando están actuando en otras regiones del mundo, pues se da esa misma lógica que se da en Líbano, ¿sí? Pero sí lo que podemos pretender, o por lo menos ver en estos momentos, es que comienza a ser mucho más complejo, ¿no? Y ahí también es la dificultad para los organismos de seguridad e inteligencia para poder ver exactamente hacia dónde va el comportamiento de estos grupos. Mucho más, si de encima agregamos lo que veíamos mencionando, es que algunos gobiernos tienen una postura extremadamente amigable, ¿sí? Extremadamente amigable hacia esos grupos. En el caso del gobierno, en esta presidencia, la presidencia de Javier Milei, el apoyo y el respaldo a Israel es contundente y notorio. Hace una semana, en el viaje que emprendía el presidente por Estados Unidos y también la posibilidad de probar un avión en Dinamarca, decidió emprender el regreso en el medio del ataque de Irán a Israel. Hay un gran debate si Argentina tiene sentido que Argentina respalde tan abiertamente a Israel y se alinee tan abiertamente detrás de Israel y de Estados Unidos en este punto. Hay quienes sostienen que una posición de neutralidad sería más razonable para un gobierno para preservar sus propias posiciones y no quedar en el medio de un conflicto de difícil resolución y con una capacidad militar que excede completamente a la Argentina. ¿Cuál es la posición de un experto? ¿Cuál es la posición que debería tomar un país occidental, una democracia republicana, en este caso cuando se da este conflicto? Bueno, yo no sería tan normativo, no es lo que deba tomar, ¿no? Lo que voy a señalar es otra cosa que es una realidad. En primer lugar, no creo que no haya ningún país de Medio Oriente que tenga una cercanía tan importante como tiene Israel con Argentina, ¿no? No solamente que tenemos entre 90 y 100.000 ciudadanos argentinos viviendo en Israel, podría ser más amplio si le agregamos a los hijos, cónyuges que podrían incluso adquirir la ciudadanía argentina, sino que por otra parte tenemos familiares y amigos de esos ciudadanos argentinos que viven en Israel, que viven en Argentina. Por tanto, hay una vinculación demográfica, social, que no tenemos con ningún país de la región. Si a eso además le agregamos que la historia reciente nos muestra, o lo que los atentados del año 92 y 94 fueron, de acuerdo a lo que dicen las autoridades judiciales argentinas, responsabilidad de Irán, pues es fácilmente entendible que la Argentina va a tener siempre una posición mucho más cercana a Israel que en este caso a la República Islámica de Irán. Y si además le agregamos que un sistema político como el argentino es centralmente presidencialista, fuertemente presidencialista, donde los presidentes tienen la capacidad de
digamos, de definir de manera central la política exterior de un país, una administración como la del actual presidente Milei, que ha dejado a nivel personal muy clara su posición de cercanía al Estado de Israel, pues resulta claro que la posición argentina en ese sentido haya evolucionado hacia una cercanía que, como les decía, tiene su base social, tiene su base en nuestra historia reciente y ahora además se ve fortalecida por un poder ejecutivo que, digamos, que intenta fortalecer aún más esa cercanía con el Estado de Israel. Desde quienes están de acuerdo con ese posicionamiento, explicado contextualmente, pero muy reafirmado por el gobierno, por la presidencia de Milei, sostienen que ante el ataque terrorista y la amenaza terrorista no se puede ser blando, porque si se es blando se pierde. ¿Cuánto hay de eso en la respuesta diplomática que al menos hay que dar? Yo diría que la política exterior de todo Estado se maneja entre un extremo que serían los valores y otro extremo que serían los intereses, ¿no? No puedes, digamos, lo ideal sería que haya un equilibrio entre esos dos, entre valores que sean la base de los intereses, intereses que estén basados en valores, por cierto, ¿no? En este sentido, yo creo que la cercanía que la actual administración ha enfatizado con respecto al Estado de Israel y la voluntad de marcar que la República Argentina está apoyando, en este caso, al Estado de Israel, resulta claro. Que a partir de ahí, digamos, haya otras consideraciones u otras consecuencias que puedan derivarse de ese apoyo, es algo que todavía no hemos podido ver. Lo que sí podemos decir es que tal vez, no sé, voy a enumerar un par de elementos. En términos de nuestro comercio exterior, el comercio exterior de Argentina con los países de Medio Oriente es menos del 5% de las exportaciones e importaciones argentinas, ¿no? Por lo tanto, digamos, no hay no habría un impacto tan relevante en este sentido. Si bien es cierto que tenemos grandes socios, sobre todo en países del norte de África, como Egipto, como Argelia, como Marruecos, pero también son países que por otra parte son relativamente cercanos al Estado de Israel, por tanto no podemos pensar que vamos a perder dinero por apoyar al Estado de Israel, ni mucho menos. Y también es cierto que en un contexto internacional que crecientemente lo podemos calificar como de competencia entre grandes potencias, para países como la Argentina, que somos países importantes, pero no tan importantes, pues a veces tomar partido puede ser incluso beneficioso, ¿no? Porque nos puede posicionar y podemos obtener algunos beneficios que, quedándonos totalmente al margen, tal vez no podríamos obtener. Dos preguntas finales, Paulo. La primera tiene que ver con la calidad y la situación de las Fuerzas Armadas Argentinas y los servicios de inteligencia para enfrentar estas nuevas amenazas. ¿Cuál es el análisis? Bueno, en el caso de nuestras Fuerzas Armadas hay un debate muy profundo acerca de si realmente tenemos que prepararnos pura y exclusivamente hacia amenazas de tipo estatal o por el contrario se podría modificar la normativa o hacer una interpretación que sea un poco más amplia y más laxa al respecto. En cuanto a los servicios de inteligencia, si bien lo único que cuento son con fuentes abiertas, da la sensación que después de los años 90 y la relevancia que tuvo y unos atentados en la República Argentina y sobre todo los primeros años del siglo XXI, desde el 11 de septiembre, estoy seguro de que ha habido mucho tiempo institucionalmente hablando, más allá de las idas y venidas de cambio de administración, para prepararse. El mundo en el que estamos es un mundo donde yo diría que no hay ningún riesgo que pueda considerarse lejano, ¿sí? Porque aún los ámbitos más lejanos geográficamente están rápidamente pueden influir en nosotros y tener impacto, ¿no? Recién hablamos un poco se mencionaba los vínculos que hubo durante la pandemia. Bueno, un poco estamos en un mundo pandémico en términos de seguridad, ¿no? Cosas que pasan en otra parte del mundo, a lo mejor en 24 horas o menos, pueden estar afectándonos a nosotros y la geografía nunca es una excusa para no actuar o considerar demasiado alejados situaciones que luego pueden ser lesivas para los intereses nuestros, de nuestros ciudadanos, de nuestro país. Bien. Y la última cuestión, el planteo o la pregunta que nos hacemos es si más allá de Irán, otras autocracias de Medio Oriente están teniendo intereses cada vez
más inquietantes en América Latina. Por ejemplo, el caso de Qatar, que también ha generado polémica su vínculo, por ejemplo, a través del canal Al Jazeera. El gobierno, el primer ministro Bibi Netanyahu cuestiona y ha pedido la prohibición de Al Jazeera en Israel, un canal qatarí. El refugio de algunos de los líderes de Hamas en medio del conflicto, en medio de la disparada, de esa crisis a partir del 7 de octubre del año pasado, instalados en Qatar. ¿Cuánto puede resultar inquietante la activación de las relaciones comerciales de Qatar, por ejemplo, con Colombia, donde Qatar Energía está teniendo intereses, está por firmar un tratado de libre comercio, o la Fundación Qatar, que llega por primera vez en temas educativos el año pasado a Medellín, primera vez que llega en América Latina, también como un ejercicio de soft power, o la cercanía, el pedido del año pasado del ex ministro de Economía Massa de algún préstamo de derechos especiales de giro a Qatar para poder cubrir obligaciones con el fondo, o la cercanía del expresidente Macri al emir de Qatar. ¿Cuánto de eso es inquietante en la medida en que Qatar es también una autocracia? En este sentido, lo que podemos ver es que países países árabes del Golfo, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, cada vez están más presentes en nuestra región. No solamente en términos diplomáticos, en términos financieros, por los fondos de inversión de esos países que comienzan a buscar proyectos y oportunidades en nuestra región, fundaciones que también ayudan a aspectos culturales o de cooperación para el desarrollo. Esa es una realidad, ¿no? Y eso es que creo que tenemos que acostumbrarnos a que aparezcan lo que nosotros llamamos potencias no tradicionales extrarregionales, ¿no? Comienzan a estar cada vez más activos en nuestra región. También es cierto que los países, Medio Oriente es una región como cualquiera, pero donde es muy difícil decir que hay especie de blancos y negros, ¿no? De esta manera muy clara. Y solamente un par de referencias con respecto al Estado de Qatar, ¿no? En Qatar estaban, no solamente, o están, algunos líderes de Hamas, sino una base importante de Estados Unidos de América. No solamente estaban los talibanes, sino que Estados Unidos y los talibanes negociaron la salida de Estados Unidos. Es un aliado extra OTAN también, ¿no? Entonces creo que hay que también verlo de esa manera. Generalmente son estados que tienen una gran vocación de salir al mundo exterior, de estar presente en otras regiones. Hay instrumentos financieros que le permiten tener una presencia que diríamos está sobredimensionada si tomamos en cuenta su cantidad de población o sus vínculos históricos con nuestra región, pero también creo que tenemos que acostumbrarnos a ver este mundo que no es tan blanco y negro. Creo que en última instancia, una de las cosas que podemos señalar, me gustaría enfatizar, es que ahí es donde estados como la Argentina deberían echar mano de absolutamente todos los recursos que tienen. Las universidades, los centros de estudio, los empresarios, todos aquellos que puedan colaborar generando una imagen más compleja, más detallada, más exacta del sistema internacional, nos puede ayudar. Porque si el Estado argentino solamente se basa en los funcionarios, me parece que es una imagen que ayuda, pero hay muchos otros actores sociales en nuestro país, los centros de estudio. Ahora, Paulo, en relación, me parece interesante la señalización de los centros de estudios. Uno de los debates que se está dando en Estados Unidos en el medio de la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza es que el financiamiento de países como Qatar a universidades prestigiosísimas como Harvard ha generado un sesgo en la interpretación muy favorable que elimina la posibilidad de pensar más acríticamente el rol de Hamas en Gaza y de Palestina en ese conflicto. No puede a veces ese acercamiento en financiamiento de centros de estudios o de think tanks funcionar a favor de la naturalización de posiciones que no son las más sanas para las democracias occidentales. Por supuesto, y no solamente en este caso, sino en caso de otros países, también en Estados Unidos, no solamente decía, sino también en países europeos, no solamente Qatar, sino otros estados. Es un gran problema al respecto. Lo que sí es que la existencia de ese problema no debe hacer que consideremos la necesidad de saber más, ¿no? Porque si por ahí precisamente es que se da una situación muy interesante, ¿no? A lo mejor como no sabemos,
los tomamos como si fueran situaciones homogéneas, y cuando sabemos, pues a veces nos damos cuenta que no son tan homogéneos. Entonces yo diría que la existencia de esos problemas que hemos visto ya en otros países debería ser también un incentivo para pensar de manera mucho más crítica, no solamente la región de Medio Oriente, sino yo diría el mundo entero. Claro, y los condicionamientos del financiamiento. Una pregunta aclaratoria. Así como Irán se convierte de alguna manera en la puerta de entrada eventualmente de un ex proxy actual socio como Hezbollah, ¿existe alguna chance de que Qatar se convierta, tenga ese mismo rol con Hamas? En este momento no podría afirmarlo, no creo que pueda darse una situación de esas características con la información con la que cuento, pero no te puedo dar otra respuesta más que esa. Bien, un panorama inquietante, se necesitan precisiones de gente que estudie estos temas con profundidad. Paulo es uno de ellos, así que muchísimas gracias, Paulo, por estar hoy en la repregunta. Por favor, gracias a vos. Gracias.